Nunca imaginé que una tarde tan tranquila en casa pudiera volverse tan extraña. Yo estaba en la cocina, terminando de lavar los platos, cuando escuché un sonido tenue proveniente del baño. Al principio pensé que era el agua corriendo, pero luego algo en el ritmo y la forma me hizo fruncir el ceño. Me acerqué con cautela y vi algo que no esperaba, mi yerno, solo en la bañera, inmerso en sus propios pensamientos, haciendo gestos que dejaban claro que buscaba su propio placer. Me quedé paralizada unos segundos, tratando de comprender qué estaba pasando. No era algo que pudiera ignorar, pero tampoco quería interrumpir de manera brusca. Mi corazón latía con fuerza. Sabía que tenía que abordar el tema, pero no sabía cómo hacerlo sin causar una escena incómoda. Finalmente, decidí esperar a que terminara y salir del baño primero. Mientras él se secaba, intenté pensar en la mejor manera de hablar. No quería sonar acusatoria ni hacerle sentir vergüenza, pero al mismo tiempo necesitaba entender por qué estaba sucediendo esto. Sentía curiosidad, pero también cierta inquietud. ¿Era algo que había estado reprimiendo? ¿O simplemente un hábito privado que nunca había compartido con nadie? Cuando finalmente salió, lo invité a la sala y le ofrecí un café, intentando mantener la calma. Él parecía sorprendido, incluso un poco nervioso, y me miraba con una mezcla de desconcierto y cierta timidez. Comencé a hablar con suavidad, explicando que había notado que pasaba tiempo a solas en el baño y que me preguntaba si quería hablar de algo que lo estuviera afectando. El silencio fue pesado por unos segundos. Sus ojos evitaban los míos, y podía notar que estaba buscando las palabras correctas. Finalmente, susurró algo sobre estrés, sobre la necesidad de liberar tensiones y sentirse más tranquilo. Yo asentí lentamente, tratando de comprenderlo sin juzgar. Aún así, algo en mí quería profundizar un poco más. Quería entender si había algo más detrás de ese comportamiento, alguna insatisfacción o preocupación que necesitara expresar. Decidí cambiar un poco de táctica. No quería que se sintiera atacado ni incómodo, así que empecé a hablar de mi propia rutina y de cómo a veces también necesitaba momentos para mí misma, pequeños escapes que me ayudaban a relajarme. Poco a poco, la conversación se suavizó y él comenzó a abrirse un poco más, explicando cómo algunas noches sentía que la presión de todo lo que hacía no lo dejaba tranquilo, y cómo esos momentos solitarios en el baño eran su manera de desconectar. Mientras lo escuchaba, me di cuenta de que, aunque la situación era delicada, había una oportunidad de acercarnos más, de comprendernos mejor. No era algo que hablara con cualquiera, pero yo era su suegra y de alguna manera sentí que podía guiarlo a encontrar un equilibrio sin juzgarlo. La tarde continuó, y aunque el tema era delicado, la tensión inicial se suavizó un poco, dejándonos a ambos con un sentimiento extraño de complicidad y comprensión. Después de nuestra primera charla, algo cambió en la atmósfera de la casa. La tensión inicial desapareció, pero quedó una curiosidad silenciosa entre nosotros. No habíamos hablado de detalles, ni era necesario, pero yo podía sentir que algo se había desbloqueado. La distancia que antes existía se había reducido un poco. Él ya no evitaba mirarme, y yo tampoco sentía incomodidad. Era como si hubiéramos encontrado un terreno común, extraño pero sorprendentemente cómodo. Esa noche, mientras preparaba la cena, lo vi entrando a la cocina con una sonrisa tímida, trayendo consigo una botella de vino. Me ofreció compartir un momento y acepté. Nos sentamos en la mesa, con la luz suave de la lámpara iluminando nuestros rostros, y empezamos a hablar de cosas triviales, de su trabajo, de mi hija, de los recuerdos familiares. Pero había un hilo invisible que conectaba todo, el entendimiento de que ambos sabíamos algo que nadie más comprendía. En medio de la conversación, le pregunté cómo manejaba la presión de su día a día, y él suspiró, admitiendo que a veces sentía que necesitaba pequeños espacios secretos para mantenerse en equilibrio. No usó palabras directas, pero el significado era claro, y yo asentí, mostrando comprensión sin juicio. Me sorprendió cómo, incluso en una situación tan delicada, podía haber apertura y honestidad. Era curioso, casi fascinante, observar cómo alguien tan cercano podía ser vulnerable frente a mí y al mismo tiempo buscar respeto y discreción. A medida que la noche avanzaba, noté un cambio sutil en su comportamiento, menos tensión en los hombros, más relajado, incluso con un toque de humor al hablar de sus momentos privados. Yo también me sentía más ligera, menos rígida,
con la sensación de que habíamos cruzado un límite invisible hacia algo más humano y real. Era extraño, porque no había necesidad de palabras explícitas. La conversación estaba cargada de significados entre líneas, de comprensión tácita. Sin embargo, no todo era simple. Mientras lo escuchaba, no pude evitar pensar en mi hija y en cómo manejaríamos la situación si alguna vez se enterara. La discreción era esencial, y ambos lo sabíamos. Aún así, había un acuerdo tácito, respeto mutuo, comprensión y, sobre todo, mantener los límites dentro de la casa, sin que nadie más se viera involucrado. La noche terminó con un brindis silencioso, un gesto pequeño pero cargado de significado, aceptación y complicidad. Al cerrar la puerta del salón y dejarlo volver a su rutina, me quedé unos minutos pensando en lo ocurrido. La curiosidad inicial se había transformado en un entendimiento más profundo de sus necesidades y de la complejidad de las relaciones familiares. No había juicio, solo reconocimiento de la humanidad de cada uno y una sensación de que a veces los secretos compartidos pueden fortalecer los vínculos de maneras inesperadas. Esa noche me fui a la cama con la mente llena de reflexiones, consciente de que la situación podía parecer extraña para otros, pero que para nosotros había abierto un camino hacia la comprensión y la tolerancia. Y aunque la vida cotidiana continuaría, sabíamos que algo había cambiado, algo que nadie más podría ver, pero que ambos sentiríamos cada vez que un momento de soledad llamara a la puerta. Los días siguientes transcurrieron con cierta normalidad, pero yo notaba pequeños cambios en él. Caminaba más ligero por la casa, hablaba con más calma, y cada vez que nos cruzábamos había un pequeño brillo en sus ojos, como si compartiéramos un secreto silencioso. Yo también me sentía diferente, más atenta, más consciente de los gestos y silencios que antes pasaban desapercibidos. Había algo curioso en la intimidad de la comprensión mutua, algo que no podía explicarse con palabras directas, pero que se sentía profundamente real. Una tarde, mientras yo leía en la sala, escuché nuevamente el sonido del agua en el baño. Mi primera reacción fue de sorpresa, seguida de una sonrisa casi imperceptible. Ya no había juicio ni incomodidad. Era simplemente parte de su rutina, un momento que respetábamos ambos, incluso sin mencionarlo. Me pregunté cómo algo tan privado podía transformarse en una especie de vínculo invisible, un acuerdo tácito que nos acercaba sin romper los límites de nuestra convivencia. Esa noche, durante la cena, nuestra conversación fluyó con naturalidad, tocando temas que antes hubieran parecido triviales, pero que ahora tenían un matiz especial. Hablábamos de recuerdos familiares, de la hija, de la casa, y entre líneas había una especie de complicidad que no necesitaba nombres ni explicaciones. Era fascinante cómo algo tan delicado podía coexistir con la vida cotidiana, sin interrumpirla, solo enriqueciéndola con un nuevo entendimiento. Mientras él recogía los platos, me di cuenta de que habíamos creado un espacio seguro dentro de la casa, un lugar donde la vulnerabilidad podía coexistir con el respeto. No había palabras explícitas, no había confrontación, solo la certeza de que cada uno entendía al otro y sabía cuándo retirarse. Era una lección silenciosa sobre los límites, la paciencia y la aceptación de la humanidad del otro, incluso en situaciones que podrían parecer incómodas para cualquier observador externo. Antes de ir a dormir, me senté en mi habitación y reflexioné sobre todo lo ocurrido. Aquella tarde inicial, cuando lo descubrí, parecía el comienzo de un problema potencialmente embarazoso, pero, curiosamente, se convirtió en una oportunidad de acercamiento y comprensión. La vida estaba llena de momentos inesperados, y algunos, incluso los más privados y delicados, podían enseñarnos lecciones sobre tolerancia, respeto y la complejidad de las relaciones humanas. Al final, comprendí que no se trataba de juzgar ni de intervenir, sino de observar, escuchar y respetar los límites de cada uno. Nuestra convivencia había encontrado un equilibrio nuevo, sutil pero firme, y la sensación de complicidad silenciosa me dejó con una sonrisa mientras apagaba la luz. Sabía que, aunque otros nunca lo entenderían, nosotros habíamos descubierto una forma de convivir más allá de lo evidente, y que cada pequeño gesto, cada silencio compartido, fortalecería nuestra relación de maneras inesperadas y duraderas.